Bueno, buenas tardes a todos. Damos gracias al Señor de poder tener este culto, adorar a Dios, cantar estas hermosas alabanzas que nos hace pensar no solamente en las Escrituras, sino también en quién es Dios, quiénes somos nosotros. Y rendimos culto a un Dios que está vivo, al Señor Jesucristo, y damos gracias por eso también. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 5, versículo 30 al 47, va a ser la porción que vamos a considerar en el día de hoy. Como estaba en pantalla, el título del sermón es Creyendo en Cristo a través de sus testigos. Antes de dar lectura al pasaje, quería preguntarle a ustedes si alguna vez fueron de excursión. Si alguna vez vacacionaron, fueron a alguna excursión, fueron a ver alguna maravilla de la creación. Y como en toda excursión, siempre hay un guía que justamente cumple su función y a medida que van en el recorrido les va dando información acerca del lugar que van a visitar. Y justamente mientras va pasando los lugares, le va diciendo, bueno, aquí tenemos tal monumento creado en tal fecha, y le va dando información acerca de lo que se aproxima, lo que fueron a ver. Le da alguna información específica, justamente como cómo se formó ese lugar, qué es lo que lo rodea, los límites que hay allí. Piensen, por ejemplo, en las cataratas del Iguazú, aquellos que han tenido el privilegio de conocerla, o si tienen el deseo de hacerlo, vayan con un guía. Y de repente el guía les avisa que está llegando al lugar y se aproximan a esa maravilla, y cuando llegan, el guía se hace a un lado y les dice, mis palabras ya no son suficientes, observen ustedes mismos lo que tienen al frente y que la maravilla que están viendo hable por sí sola. Salvando la distancia en la comparación, es lo que ha hecho Juan el Evangelista desde el capítulo 1 al capítulo 5, al versículo 30. Juan nos habló del Señor Jesús. En este recorrido nos dijo en el capítulo 1 hasta el versículo 18, hizo un prólogo magistral de quién es Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No solamente nos muestra quién es el Señor Jesucristo en esos 18 versículos, también más adelante cita a Juan el Bautista y nos dice también que dio una declaración de mucha importancia. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y avanzando en este recorrido, Juan el Evangelista también nos menciona de que el Señor Jesucristo juntó a sus primeros discípulos para predicar el Evangelio de la salvación. Luego también nos comenta de que el Señor Jesús vino a cumplir con la voluntad del Padre y era tan celoso de su Padre que también purifica el templo. Pasando en el capítulo 3, Juan registra una charla con un principal, con un doctor de la ley que es Nicodemo, el cual se acerca al Señor Jesús de noche. Y el Señor Jesús le dice a esta persona que conocía la ley, te es necesario nacer de nuevo. Y el Señor Jesús no solamente le habla a Nicodemo, Juan registra en este recorrido que en el capítulo 4 habla con la mujer samaritana. Y a la mujer samaritana le dice que Jesús mismo le dice que Él es la fuente de vida eterna. Luego también, llegando al capítulo 5, versículos anteriores a nuestra porción, registra un milagro, sana a un paralítico que hacía 38 años que estaba postrado, y lo particular de esto que lo hace en el día de reposo. Y los fariseos y las personas que estaban allí comienzan a acusar al Señor Jesucristo de hacerse igual a Dios, que es lo que nos dijo Juan en capítulo 1, lo que menciona en capítulo 2, lo hace en capítulo 3, capítulo 4, y ahora en el capítulo 5, al igual que el guía, Juan se hace a un lado y dice, bueno, ahora ustedes observen del que yo le venía hablando, que va a dar testimonio de sí mismo. Y nos encontramos con el Señor Jesucristo dando testimonio de su persona, dando testimonio de quién era Él, de que Él era el Verbo hecho hombre, de que Él era Dios, de que Él era uno con el Padre.
Acompáñenme por favor en la lectura, Juan capítulo 5, versículo 30 al 47, dice así la palabra de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque tenemos el privilegio de abrir las Escrituras. En este preciso momento, Señor, te ruego que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros, guiándonos a deleitarnos en la persona del Señor Jesucristo en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y sabemos que tú la puedes usar para alcanzar a aquellos que no te conocen. Ruego que hoy sea un día de salvación y que también, Padre, afirme nuestra fe en aquellos que te conocemos. Ayúdame, Padre, utiliza a tu siervo inútil en tus manos para que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor. Te damos gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Como decía entonces, en este recorrido, Juan el Evangelista nos va guiando hacia la persona del Señor Jesucristo. Y ahora el Señor Jesucristo en primera persona da testimonio de sí mismo, porque si recuerdan versículos anteriores al 30, el Señor Jesucristo estaba siendo acusado de hacerse igual a Dios justamente por haber sanado en el día de reposo. Entonces, recordando nuestro título de sermón, creyendo en Cristo a través de sus testigos, vamos a nuestro primer punto, que es el siguiente: los testigos que confrontan nuestra incredulidad. Y el Señor Jesús va a presentar 4 testigos. El primero es Juan el Bautista, el segundo son las obras de Cristo, el tercero es el Padre y el cuarto las Escrituras. Y tenemos un segundo punto, que es el siguiente: la incredulidad que rechaza a los testigos. Y tenemos también el rechazo de la vida eterna y tenemos la acusación de Moisés. Entonces, yendo a nuestro primer punto, antes de comenzar con nuestro primer testigo, el testigo que presenta el Señor Jesús, da una explicación el Señor Jesucristo de que Él va a hacer la voluntad del Padre. Y les recuerda que Él con el Padre es uno, por lo tanto, no podía hacer nada separado del Señor de Dios. El Señor Jesucristo iba a hacer las obras que el Padre le mandó. El versículo 30 dice lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esto nos deja en claro lo que menciona en el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto no quiere decir que las palabras del Señor Jesucristo acerca de su persona son mentiras, son falsas, sino que está sujeta a la voluntad de Dios. Y recordemos que el Señor Jesucristo también vino a cumplir la ley. Por eso, justamente para traer testigos,
se sujeta a lo que decía Deuteronomio 19, versículo 15, y les leo: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. El Señor Jesús estaba ajustando a la ley judía de ese entonces. Y para los fariseos era importante, y sobre todo para el Señor Jesucristo, presentar a los testigos conforme a la ley judía, para que justamente los fariseos no tengan que acusarle nuevamente. Y el Señor Jesucristo lo menciona justamente para que ellos vean de que el Señor Jesús se sujetaba de una forma completa a la voluntad de Dios Padre. Básicamente, el versículo 31 lo podemos leer de la siguiente manera también. El Señor Jesucristo dijo de esta forma, podemos parafrasearlo así: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es admisible ante un tribunal. Esa es la idea. Nosotros, ante un estrado, no podemos dar defensa de nosotros mismos. Necesitamos testigos, necesitamos un abogado. Y el Señor Jesucristo está cumpliendo con la ley y lo está haciendo de esta forma. Pero observen lo que dice el versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Algunos pueden pensar que ese otro se refiere a Juan el Bautista, pero no precisamente es así. Sabemos por versículo siguiente, en el 37-38, que está hablando del Padre. Pero vamos a nuestro primer testigo, que es Juan el Bautista, y observen por qué el Señor Jesús lo trae para que ellos puedan ver justamente que Juan el Bautista habló del Señor Jesucristo. Observen lo que dice el versículo 33. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El propósito del primer testigo que trae el Señor Jesucristo es para que las personas que estaban allí, fariseos y otros que estaban ahí acusándole, era para que justamente ellos sean salvos. Observen las declaraciones de Juan el Bautista en Juan capítulo 1, ahí cerquita, si quieren pueden acompañarme. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. En el recorrido dije que Juan el Evangelista había mencionado la declaración de Juan el Bautista justamente, y observen lo que dice el pasaje. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, el profeta que vino después de los 400 años de silencio, anunciando al Cordero que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús como el Hijo de Dios. Ese es el primer testigo que trae el Señor Jesucristo en defensa de su persona. Los fariseos y las personas que estaban allí alrededor tenían bien en claro quién era Juan el Bautista. Creían y sabían que Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo lo pone entre la espada y la pared a estas personas. Porque si rechazaban las palabras de Juan el Bautista, estaban rechazando también al Señor Jesucristo. Observen, volviendo a nuestro texto, en Juan 5, el Señor Jesús continúa diciendo en el versículo 35, hablando acerca de Juan el Bautista: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista era la antorcha que ardía y alumbraba, pero no era la luz. La luz es el Señor Jesucristo. Él es la luz. Isaías 40, también anunciaba a Juan el Bautista y dice lo siguiente, les leo, Isaías 43. Una voz que clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la estepa calzada para nuestro Dios.
Juan el Bautista estaba preparado para anunciar al que era antes de él, al Verbo hecho hombre. Los fariseos y muchas de las personas que estaban allí sabían y creían que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Pero Jesús lo cita como un testigo con el propósito de que ellos recapaciten y recuerden lo que Juan el Bautista había anunciado. Pero también el Señor Jesús nos deja claro que no necesitaba un testimonio de hombre, porque Él tenía testigos mayores. Pero esto es una muestra de amor y de misericordia para las personas que estaban allí. A pesar de las acusaciones que recibía el Señor Jesucristo, les cita a Juan de una forma amorosa, misericordiosa, tratando de que esas personas recapaciten y recuerden el mensaje que Juan el Bautista había anunciado. Quiero citarle una frase de un pastor escocés, William Barclay. Dice lo siguiente, y cito: «Una lámpara lleva una luz prestada, no alumbra en sí misma, es encendida». Juan tenía calidez, pues el suyo no era un frío mensaje del intelecto, sino el ardiente mensaje de un corazón encendido. Juan tenía luz. La función de la luz es guiar, y Juan guiaba hacia el camino del arrepentimiento y hacia Dios. En la naturaleza de las cosas, una lámpara se quema sola. Al dar luz se consume a sí misma. Juan debía menguar mientras que Jesús crecía. El verdadero testigo se quema a sí mismo por Dios. Fin de la cita. Y este era Juan el Bautista. Alguien que ardientemente anunciaba al Señor Jesucristo. Fervientemente también, si recuerdan, fue quien dijo generación de víboras a causa de no creer en la persona del Señor Jesucristo. Este testigo es el que le presenta a los fariseos. Y uno puede decir, bueno, ya es suficiente, ¿no? Ya tenemos suficiente con este testigo. Vaya para ellos también, ¿no? Porque reconocían que era un profeta enviado por Dios. Pero justamente le recuerda a los fariseos el Señor Jesucristo que era necesario recordar las palabras de Juan el Bautista porque hablaban de sí mismo. Pero esto no era suficiente. El Señor Jesucristo va más allá y presenta otro testigo. Y pasando a nuestro segundo testigo, vemos que las obras de Cristo también dan testimonio de quién es Él, de que era el Verbo hecho hombre, de que era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús llama a su segundo testigo, a sus obras. Son aquellas por las cuales todas las personas que estaban allí podían verlas. No hacía mucho habían visto la sanación del paralítico, que hacía 38 años que estaba con esta enfermedad. No solamente esto, sino que también el Señor Jesús en los versículos anteriores les dice de que Él iba a dar vida en esta vida y también iba a emitir juicio en el día postrero. Y por esto también los fariseos lo estaban acusando, no solamente por quebrantar el día de reposo, sino porque se hacía igual a Dios. Esas obras estaban mostrando de que Él era uno con el Padre. Si recuerdan, mientras hacíamos el recorrido en comparación con el guía, Juan también nos habló de Nicodemo, y Nicodemo, cuando se acercó al Señor Jesucristo de noche, dijo lo siguiente en Juan 3, versículo 2: «Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Nicodemo, doctor de la ley, fariseo, muy probablemente también perteneciente al grupo del Sanedrín, de este grupo de personas que conocían el Antiguo Testamento quizás mejor que nosotros. No solamente Nicodemo reconoce que las obras del Señor Jesucristo están en relación con Dios, que Él era un enviado de Dios. El Señor Jesús dice lo siguiente en Juan 10, 37 y 38. «Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Jesucristo es el que dijo: «Yo y el Padre uno somos». Por lo tanto, todas las obras que Él iba a hacer estaban sujetas a la voluntad del Padre y anunciaban sus obras de que Él era Dios
hecho hombre. No solamente Nicodemo reconoce a Jesús como un enviado de Dios. En Juan capítulo 11 también los principales sacerdotes reconocieron que Jesús hacía muchas señales. Juan 11:47 dice lo siguiente: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, creerán en él. Los fariseos sabían que las señales que hacía reflejaban a Dios, que eran porque él venía del Padre. No tenían excusa alguna, lo creían, lo estaban viendo, porque lo dice ahí Juan en 11:47. Estas personas estaban reconociendo que las obras del Señor Jesucristo eran las obras del Padre. Porque como leímos en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor Jesucristo, a través de sus obras, las trae como testigo, mostrando de que Él era uno con el Padre. Y todas las cosas que Él hacía era en relación con el Padre. Algunos usan ese versículo malintencionadamente para limitar al Señor Jesucristo y decir que Él no puede hacer nada, de que Él no tenía poder para hacer. Pero al contrario, esto está mostrando de que Él estaba sujeto a la voluntad de Dios, cosa que ninguno de nosotros, si no hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, podemos hacer. Aún así, en nuestro corazón caído y pecaminoso, pecamos. Pero el Señor Jesucristo cumple de forma perfecta con la voluntad del Padre, y todas las obras que le dio para que hiciese, Él las cumplió. Sanaciones, milagros, recobró vista de ciegos, cosas maravillosas que nunca jamás nadie había podido hacer. El Señor Jesús las estaba haciendo y sus obras mostraban de que Él era Dios mismo. Y este es el testigo que trae sus obras. Pero observemos lo siguiente. Era tanta la incredulidad de los corazones de los fariseos que adjudicaron estas obras a Satanás, acusándole al Señor Jesús de echar demonios en nombre de Satanás. Si ustedes recuerdan, en Marcos 3, del 22 al 30, se lo relata lo siguiente. Y el Señor Jesús le dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Era tanta la incredulidad del corazón de los fariseos que no les bastaba con recordar las declaraciones de Juan el Bautista, de ver las obras del Señor Jesucristo, sino que intencionalmente endurecían su corazón y decían: no, ese es Satanás, esas obras son del diablo. Y el Señor Jesucristo, con amor, con misericordia, trae estos testigos mostrándole de que Él es Dios y de que debían arrepentirse. Nosotros a veces pecamos de esa incredulidad y no creemos en las obras del Señor Jesucristo. También caemos en ese pecado. Pero era tan fuerte la evidencia de sus obras acerca de su persona en relación con el Padre, que las personas de ese entonces llegaron al extremo de blasfemar contra el Espíritu Santo, por lo cual no había perdón para ellos. Tengan presente de que el Señor Jesús les dice que sus obras dan testimonio de su persona. Y no solamente esto, sino que sus obras dan a conocer al Padre, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto. El Señor Jesús cita a Juan el Bautista como el primer testigo, sus obras, y ahora, como citamos antes, trae al Padre. Como dijimos en el versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ese otro es una persona igual en esencia al Señor Jesucristo. Está haciendo referencia al Padre. No es otra persona como algunos creían que era el Juan el Bautista, está hablando del Padre. Observen lo que dice el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dios había hecho oír su voz dando testimonio de Jesús. Si recuerdan, en el bautismo de Jesús, también en la transfiguración, en Marcos 9.
y en ocasión de la visita de unos griegos en Juan 12. Salvo en el monte de la Transfiguración, en las otras ocasiones fueron manifestaciones públicas. Aún así, pudiera ser que muchos de los judíos que estaban en ese entonces quizá no estaban presentes en esos momentos. Por eso el Señor Jesucristo dice: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Pero observemos lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 18, en esa guía que el evangelista hizo. Dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La persona del Señor Jesucristo era suficiente testimonio para creerle. Aún así, Él revela al Padre. Y le dice a los fariseos de ese entonces, y también nos dice hoy a nosotros: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y como dije, la persona del Señor Jesucristo era suficiente para conocer al Padre. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús a Felipe en Juan 14? Juan 14:9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? No este Felipe, otro Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Señor Jesucristo ha dado a conocer al Padre. Su persona, su obra, su vida de testimonio ha dado a conocer al Padre. Él es Dios hecho hombre, Él le ha dado a conocer. Juan en su primera carta también menciona lo siguiente. Juan 1, del 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Justamente la persona del Señor Jesucristo da a conocer al Padre, y ese es el tercer testigo que trae el Señor Jesucristo en defensa de su persona para con estos fariseos y esas personas que lo acusaban de hacerse igual a Dios. Y Él le dice: el Padre ha hablado de mí. Yo doy a conocer al Padre, mis obras reflejan al Padre, mi vida refleja al Padre. Pero no solamente trae al Padre como testigo, sino que también trae a las Escrituras. Observen el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Podemos decir que es uno de los versículos más importantes en el Nuevo Testamento también. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Quizás también en tu corazón has caído, como hicieron los fariseos, en la seguridad de que conocés la Biblia de punta a punta y crees que eso es suficiente. Recuerden a quién le está diciendo estas palabras el Señor Jesucristo. Se lo está diciendo a fariseos, doctores de la ley, conocedores de los primeros 5 de la Biblia, quizás mejor que todos nosotros juntos. Maestros de la ley. A ellos les dice: ustedes estudian la Biblia y piensan que en ella tienen la vida eterna, pero no es así. No es así, porque ustedes no están viendo el mensaje que da las Escrituras. Las Escrituras hablan de mí, me han anunciado, hablan de mí. Y esto no significa que no debemos conocer la Biblia, que no debemos memorizarla, que no debemos estudiarla. Pero en el caso de ellos estaban poniendo el libro por encima de la enseñanza.
Y ese es el peligro que podemos correr nosotros también, de considerar conocer de forma intelectual la Biblia mejor que cualquier otro y nos hacemos maestros de la ley, pero caemos en que no conocemos al Señor Jesucristo. Y Dios mismo, hecho hombre, el Señor Jesucristo, la palabra encarnada, le está diciendo esto acerca de sí mismo. Ustedes no me conocen. Es lo que le dice justamente luego. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra habla de mí y ustedes no lo están viendo porque están muertos espiritualmente. Eso es lo que le está diciendo. Y ahí radica el problema de ellos, porque a pesar de todo el conocimiento intelectual que poseían, no podían comprender que la palabra de Dios hablaba del Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 4, versículo 16. Esto realmente es maravilloso, lo que hace el Señor Jesucristo en la sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, vamos a dar lectura, dice lo siguiente. Vino a Nazaret, el Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y observen lo siguiente: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aguárdenme un segundito que se me fue el celular. Ahí está. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Maravilloso. Piensen por un segundo, el Señor Jesús acá abre la palabra, lee y dice: esta profecía se ha cumplido hoy. ¡Wow! Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios que dejó este registro. Yo no cabe en mi cabeza, en mi corazón, pensar en lo siguiente: decir, el Señor Jesucristo está dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento, a lo que decía la ley, a lo que decían los profetas. ¿Qué habrá sido para esas personas? Bueno, lo sabemos. Lamentablemente lo acusaban: es igual a Dios. Nosotros damos gloria a Dios porque Él es Dios. Pero es maravilloso. La profecía se cumplía. La palabra escrita en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en la persona del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Él está diciendo a los fariseos que estaban allí. Justamente se cumple esto, porque el Espíritu del Señor estaba sobre Él, el Espíritu Santo. Lo vimos en el bautismo. Justamente predica el Evangelio, vino para dar las buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Vino a dar libertad, a romper las cadenas de ese pecado para darnos libertad, para darnos vida en esta vida y vida en abundancia. Vino a recobrar la vista de los ciegos. Esas son las obras del Señor Jesucristo y esas son las obras que señalaban los fariseos y le acusaban. Vino a poner en libertad a los oprimidos. Y ese es el mensaje que había sido anunciado por Juan el Bautista. Ese era el mensaje que daba las obras de Cristo. Ese es el mensaje que daba el Padre. Y ese es el mensaje que dan las Escrituras. Estos son los testigos que el Señor Jesús presenta a los fariseos de ese entonces y también lo hace hoy para con nosotros. Justamente son los testigos que confrontan nuestra incredulidad. Estos 4 testigos presentan que Jesús es Dios hecho hombre, lo que nos venía anunciando Juan desde el capítulo 1. Estos 4 testigos que presenta Jesús en su defensa son los que confrontan nuestra incredulidad, al igual que lo hizo con los fariseos de ese entonces. Ahora, pasando a nuestro segundo punto, la incredulidad que rechaza a los testigos. Para uno quizás es suficiente
pero para los fariseos de ese entonces no alcanzó. Ellos seguían con un corazón duro. Ellos seguían no creyendo en el Señor Jesucristo. Intelectualmente hablando, estaban entre la espada y la pared. Doctores de la ley, conocedores de la Biblia, el Señor Jesús presenta testigos firmes en su defensa y no tenían escapatoria. Pero ahí vemos lo pecaminoso que es nuestro corazón, lo incrédulo, lo duro que es nuestro corazón. De rechazar justamente, como vemos en nuestro primer punto, rechazar la vida eterna, como lo hicieron ellos. Observen en el versículo 40, justamente, el Señor Jesús le dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los fariseos no querían ir al Señor Jesucristo, no querían reconocer las obras del Señor Jesucristo. Al igual que tu corazón si está lejos de Dios. Como dijimos al principio, Juan era el portador de luz, pero Jesucristo es la luz de este mundo. Y la luz da a conocer nuestras obras. En las tinieblas está el pecado, justamente. Y los fariseos no se acercaban porque sus obras iban a ser descubiertas. Ellos estaban contentos en recibir gloria los unos de los otros. Recuerden que eran los que se paraban en la calle y dando voz, a gran voz oraban para que los demás lo mirasen a ellos y recibir gloria los unos de los otros. No buscaban la gloria de Dios, rechazaban justamente la vida eterna, no querían reconocer que Jesús era Dios. Esto deja en claro que la vida eterna no está en los libros o en los sacramentos o en sus ideas o en sus costumbres, sino en cumplir la orden de venir a mí que da el Señor Jesucristo. Él es la fuente de vida eterna, como le dijo a la mujer samaritana. Pero los fariseos no estaban teniendo en cuenta que rechazar su testimonio era rechazar su persona, y eso implicaba rechazar la vida eterna. Y es lo que implica para nosotros también. También implica rechazar al Padre, claramente, lo que implica una condenación eterna. Amaban más las tinieblas que la luz. No buscaban la gloria de Dios. Más bien se gozaban en recibir gloria los unos de los otros. Podemos decir entonces que ellos rechazaban desde el corazón al Señor Jesucristo, porque intelectualmente estaban en jaque mate, como se dice en el ajedrez. Porque las evidencias eran más que suficientes. Declaraban que Jesús era Dios. Romanos 1:21 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que sucedía con los fariseos. Creían tener la verdad, creían hallar la vida eterna en los libros, pero no consideraban el mensaje que era lo que anunciaba el Señor Jesucristo. Por lo tanto, rechazaban no solamente el testimonio de Juan, no solamente las obras de Cristo, no solamente al Padre, no solamente a las Escrituras, estaban rechazando la vida eterna. Y la vida es el Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no solamente esto. Observen lo que sigue diciéndole el Señor Jesucristo a estas personas. Versículo 41: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y observen, versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Recuerden que ellos eran celosos de cumplir con la ley,
judía y tiene que ver con las palabras que Moisés había dado, esos 10 mandamientos. Estos fariseos, sabemos y conocemos en cuanto a los fariseos, que iban más allá de la ley, ponían sus ideas, sus costumbres estaban por encima de esta ley y ellos querían hacerla cumplir. Pero el Señor Jesús le dice, ¿saben qué? Moisés lo va a acusar a ustedes. Ahora se da vuelta la tortilla, como quien dice. De pasar a ser acusado el Señor Jesucristo, ahora les dice, ustedes van a ser acusados por Moisés. Ustedes dicen que cumplen con la ley, pero ustedes mismos no están considerando que Moisés escribió sobre mí. Por lo tanto, Moisés es ahora quien los acusa a ustedes, porque no están considerando el mensaje que dio Moisés. Justamente el no creer en los escritos de Moisés era claramente una señal de que aún menos iban a creer en las palabras del Señor Jesucristo. La incredulidad que rechaza a los testigos. Ellos rechazaban la vida eterna y ellos también tenían la acusación de Moisés. Ellos no creían en que Dios le había enviado, no creían eso. No porque le faltaba evidencias, sino porque no amaban a Dios. Esa es la realidad. No amaban a Dios. Se amaban más a sí mismos, amaban sus costumbres, amaban su vida, amaban recibir gloria de las personas, no buscaban la gloria de Dios. No estaba el amor de Dios en ellos. Eso es lo que le dice el Señor Jesucristo. Y Moisés los acusa porque ellos decían cumplir con la ley. Ahora, piensen un segundo en sus corazones, allí donde están. Tenemos testigos que nos dicen quién es el Señor Jesucristo. Estos testigos son más que suficientes. Juan el Bautista ya es suficiente, quizás para nosotros. Pensamos en que la declaración de Juan el Bautista, el Cordero que quita el pecado del mundo, ya nos basta si realmente consideramos el mensaje. Pero no queda ahí. Ahí vemos realmente lo grave que fue la caída en el Edén. De estar totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, hace que rechacemos el mensaje del Señor Jesucristo, que rechacemos su persona. Lo mismo sucedía con esas personas entonces, con los fariseos, con las personas que estaban allí alrededor. No creían en el Señor Jesucristo, no creían en el mensaje, no creían que Él era el enviado de Dios. Ahora me gustaría hacer algunas conclusiones, principalmente si has nacido de nuevo, si has creído en el Señor Jesucristo, si has creído que Jesús ha perdonado tus pecados y que te ha dado una nueva vida. Pensá en lo siguiente, la palabra dice que somos vaso de barro que poseemos un gran tesoro. Seamos como Juan el Bautista, que llevaba una luz prestada. Nosotros no somos la luz. Roguemos a Dios para que las personas vean a Cristo antes que nuestras cualidades o perfecciones si creemos que las tenemos. Que tus obras reflejen que tu vida está sujeta a la voluntad de Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo. Si has nacido de nuevo, que tu corazón sea humillado por la palabra de Dios y des el mensaje de salvación, que brille más el mensaje de la salvación que tus palabras. No olvidemos que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, teniendo esto en mente, te pregunto, ¿estás viviendo como un testigo del poder de Cristo en tu vida? ¿Estás buscando hacer la voluntad del Padre como lo hizo Jesús? ¿O buscas hacer tu propia voluntad? ¿Tu fe y tu servicio están motivados por el amor a Dios o por buscar reconocimiento humano? ¿Qué hay en tu corazón si has nacido de nuevo? ¿Qué está pasando allí? Si hay pecado para confesar, Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mensaje del Señor Jesucristo es para que nos arrepintamos también de nuestros pecados. Pero si no has conocido al Señor, si no has nacido de nuevo,
¿Qué te impide creer en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Es falta de evidencia? ¿O algo en tu corazón hace resistirlo? ¿Qué harás con el testimonio de Jesús? Como dije, la persona del Señor Jesucristo es suficiente para creer que Dios vino a este mundo para buscar a los pecadores y salvarlos de la ira venidera. Si Juan el Bautista, las obras de Jesús, Dios mismo y las escrituras testifican de Él, ¿cómo vas a responder a esta verdad? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Vas a rechazarlo nuevamente? Tu eternidad puede depender de esta respuesta. ¿Está buscando gloria de los hombres o la vida eterna que solamente Dios puede dar? ¿Por qué no recibís el perdón y el amor de Dios a través de Jesús? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es suficiente. La palabra de Dios es la que da vida. El Verbo hecho carne, Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Él vino y pagó por nuestros pecados, por todos, una vez y para siempre. Fue suficiente. La muerte de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el mensaje no queda allí, porque el Señor Jesús vive y está a la diestra de Dios. No está en la cruz, no está en la tumba. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y nos da vida y vida en abundancia. Hoy es un día de salvación. No deseches el mensaje de Cristo. No deseches a la persona del Señor Jesucristo. No hagas como los fariseos. No seas incrédulo. Tenemos suficiente en las Escrituras para creer que Jesús tiene poder para dar vida en esta vida y vida en abundancia. Que el Señor Jesús obre en nuestros corazones. Y si hemos nacido de nuevo, como dije, que examinemos las palabras del Señor Jesucristo y reconsideremos que Jesús es Dios hecho hombre. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú quisiste revelarte a través de la persona del Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por este hermoso mensaje que tenemos en tu palabra, de que tú quisiste salvar a los pecadores por medio de la obra del Señor Jesucristo. Señor, te ruego que trabajes en nuestros corazones, que quites toda incredulidad, que vayamos a tus pies corriendo, Señor, porque hoy es el día. No sabemos qué será de nosotros mañana o al salir de esta puerta, Señor. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar a Cristo y deleitarnos, Señor, en aquel el cual tú has mostrado desde el Antiguo Testamento, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por haberte dado a conocer. Gracias por la persona de Cristo, porque Él cumplió con tu palabra, cumplió con tu voluntad. Se sujetó, Señor, a tu voluntad. Y no solamente que, como decía, murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día, Padre. Gracias por poder deleitarnos y encontrar a Cristo en cada rincón de tu palabra, Señor. Nos gozamos y nos gloriamos en el Señor Jesucristo y en su obra, Padre. Ruego que tu palabra surja en efecto en aquellos corazones en aquellos que no te conocen. Y gracias también, Señor, porque tú trabajas en aquellos que te conocemos y sobreedificas en nosotros y nos transformas a la imagen de Cristo, Señor. Rompe con nuestra incredulidad y que busquemos a Cristo en todo momento para darte gloria, porque tú eres digno, Señor. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.